Shabbat Shalom, mis queridos hermanos, el Eterno le bendiga en este Yom de Shabbat. Espero que con el favor del Eterno se encuentren todos muy bien. Sabemos que esta semana estamos celebrando lo que sería los panes sin levadura. Son 7 días, estamos en el día quinto, así que para este día tenemos una palabra de reflexión para compartir. Vamos a hablar un poco de lo que es la levadura de Herodes, así que vamos a ver de qué se trata cuando el Mashiach empezó a hablar allí en el libro de Marcos, capítulo 8, más precisamente el verso 14 y 15, cuando él menciona a sus talmidim, a sus discípulos, a sus seguidores, que tengan cuidado, que observen y se fijen bien, ¿no es cierto?, de esta levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces, él les dice, observen y tengan cuidado, porque si hablamos de levadura, allí en Mateo capítulo 14, él habla con respecto a la levadura de los fariseos y saduceos, y la interpretación también la da él. En el verso 16 dice, porque la levadura es la doctrina que ellos manejan. Entonces, la levadura son todas connotaciones negativas. Entonces el Mashiach, cuando le estaba diciendo esto a sus talmidim, si vemos el contexto del, más precisamente en el capítulo 8, vamos a encontrar un título que dice la alimentación de los 4000. Él pasó de hacer milagros, de hacer señales, ¿no es cierto?, bien vistas y testificadas por todos aquellos seguidores de él, y después luego vemos que en la seguidilla de eventos sucede que vinieron los fariseos a debatir con él, ¿no es cierto?, a confrontarlo y a pedirle señales. Y él, como dice que el texto dice, que gimió en su espíritu, es decir, de una manera como que se molestó. ¿Por qué digo que se molestó? Porque también si vamos precisamente a Mateo capítulo 16, nos habla la escritura de que, y relatando los mismos hechos, de que los fariseos vinieron a pedirle señal al Mashiach y él lo trató de que era una generación perversa, una generación hipócrita, porque demandaba señales. Entonces, y ahí sí, el escritor de Mateo dijo, o Mateo mismo, ¿no es cierto?, quien escribió este libro, dice que el Mashiach se enojó. Entonces vemos allí en ese contexto de enojo enfrente de aquellos que lo confrontaron. Entonces a todo eso, en ese contexto, el Mashiach le dice a sus talmidim que se acercaban a él, que estaban junto a él, que tengan cuidado, que observen y que tengan cuidado con respecto a la doctrina, que en este caso es la levadura que tenían los fariseos y la levadura de Herodes. Vamos a ver también cómo él se dirige a esta familia herodiana, porque si hacemos memoria, cuando en el año que nació el Mashiach, Herodes el Grande fue quien mandó a matar a todos esos niños que habían nacido en ese año, porque se le había informado, por supuesto por profetas, aquellos que, temerosos del Eterno, ¿no?, que guardaban las escrituras, que iba a nacer en ese preciso año el rey de Israel. Entonces este Herodiano, utilizando su influencia y su poder, fue en contra, ¿sí?, de la palabra del Eterno, y de esa manera mandó la orden de que se mataran a todos esos niños. Impresionante. Entonces vemos algunos rasgos con respecto a esta familia herodiana. También este Herodes el Grande tuvo a 3 hijos, de los cuales también fueron gobernadores y fueron reyes, ¿sí? Gobernadores y rey, precisamente, porque recordemos que en aquel entonces lo que es Judá estaba dividido en 4 sectores, por ejemplo, y uno de los sectores lo tenía allí el que sería su hijo a quien le precedió, digamos, su hijo Antipas. Este tal Herodes Antipas, el tetrarca, bien conocido como el tetrarca, esa palabra tetrarca significa el gobernador. Entonces, este tetrarca reinó en el Tishia y fue quien, este Herodes, el tetrarca, fue quien mandó a matar a Yohanan Hamadvile, o sea, el Juan el inversor, el bautista. Y vemos allí, para conocer estos rasgos que tienen estos personajes, leemos, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Yeshua y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primera por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces, ves, lo que estamos viendo aquí, que algo de los rasgos que tenía este Herodes, es que se preocupaba más por lo que otros iban a pensar de él, ¿sí? Entonces, uno de los rasgos, aprueba o no,
Entonces él, para tener comprado de alguna manera a ese pueblo, manipulado de alguna manera, empieza a prometerle cosas, prometer una buena financiación, permisos para esto, ser de alguna manera permisivos con ese pueblo que había confiado en él, pero en este sentido al pueblo no le gustó para nada la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado por mano de este rey. Entonces eso le jugaba en contra y eso realmente es lo que le importaba a Herodes. Por eso se entristecía, es lo que vemos aquí en esta narración. Otro aspecto también de estos Herodes, esta digamos dinastía herodiana, de otro Herodes, quien sería Agripa el primero, fue quien se opuso a la congregación de los santos de aquellos tiempos. Recordemos que la congregación de los santos es aquellos seguidores del Mashiach, los cuales se nombraban los del camino. Esta secta, no sé, llamado por ellos sectas, recordemos que secta es un grupo que es apartado, ¿verdad?, del resto. Entonces este grupo apartado del resto seguía toda la Torá, pero seguían al Mashiach. Entonces de alguna manera él, usando la influencia, este Herodes Agripa el primero, usando la influencia y su poder, fue en contra de esta congregación, fue en contra de estos santos, a quien él mismo mandó a matar al apóstol Santiago, hijo de Zebedeo. También mandó a arrestar al apóstol Pablo con la intención de matarlo, y justamente en la fiesta de Pesaj. Luego de pasar la fiesta de Pesaj, él había planeado matar al apóstol Pedro, pero bueno, sabemos que Pedro después fue liberado, zafó como quien dice, pero así todo, él lo hacía, dice ahí en la escritura, porque se congraciaba con aquellos otros gobernadores que estaban a su par. Entonces vemos que de alguna manera el sistema, ¿no es cierto?, que gobierna a una nación está en contra también de lo que sería la religión, y por eso el rey, para no contrariar, para no ir en contra de esta plebe, de estos gobernadores o aquellas personas influyentes, los que están en el entorno del rey, para no ir en contra y congraciarse con ellos, lo que hace es utilizar sus influencias y su poder para ir en contra de la Torá y de lo que el Eterno mandó. Vemos otro aspecto de esta dinastía herodiana con Herodes Agripa, pero el segundo. Este Herodes Agripa el segundo era rey de aquel entonces de Cilicia, y vemos también en Hechos capítulo 26, sí, para tener lectura ahí de lo que voy a comentarles, cuando Rab Shaul, el apóstol Pablo, da testimonio de la conversión del mismo cuando se le presenta el Mashiach, cuando iba camino a Damasco y iba en persecución de aquellos también, de aquella congregación de los santos, aquella congregación de los del camino, ¿no?, los seguidores del Mashiach, y fue cuando se le presentó el Mashiach y de allí cambió su vida. Cuando daba testimonio de estas cosas, el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y el rey Saúl le dio allí una respuesta y le dijo: ya sea por poco o por mucho, no solo tú, oh rey, sino que todos estos que me han escuchado hoy puedan convertirse, ¿no es cierto?, al Elohim, al Eterno. Y dio gran testimonio allí. Pero el rey no permitió que fuera liberado Rab Saúl, porque decía justamente que Rab Saúl había apelado a hablar con César. Él pudo haber sido liberado antes de ir al emperador, ¿no es cierto?, Augusto César de aquella época, pero el rey Agripa no lo quiso así, utilizando una vez más y negando al Mashiach, conocedores de la escritura, conocedores de la cultura, conocedores de los ritos que tenían este pueblo judío. Él así negaba también al Mashiach, y allí en esa digamos, defensa que tuvo Rab Saúl frente al rey Agripa, él expuso también y dijo frente a todos que el rey Agripa sabía lo que los profetas decían con respecto al Mashiach. Entonces, una vez más, toda esta información es manipulada y transgiversada para convertirla o llevarla al punto de conveniencia de estos Herodes. Entonces, para ser claros, la levadura de Herodes, como lo cuenta por ejemplo allí en Mateo capítulo 16, que dice que la levadura de Herodes es la doctrina tergiversada, la doctrina que manipula, la doctrina mezclada, la doctrina sincretizada, ¿no es cierto?, mezclada con otras influencias. La doctrina que viene y parte del pensamiento humano, de la filosofía humana, para manipular, para doblegar a ciertos sectores religiosos, para ser predominante ante la política, porque estamos hablando de un rango político, estamos hablando de una posición, estamos hablando de que cumplen ciertas funciones dentro de un sistema, y estas personas herodianas, que no necesariamente tienen que ser los presidentes, sino aquellos que están liderando en una comunidad, también utilizan la escritura del Eterno para manipular, para influenciar
en lo que sería la política de Estado. Entonces, estas cuestiones, como lo hacen a algunos o ciertos personajes en aquel tiempo, Constantino, que empezó a cambiar todo lo que sería los tiempos del Eterno, esto, así también lo siguieron haciendo otros presidentes. Y al día de hoy, actualmente, vemos a Bukele, por ejemplo, el presidente de El Salvador, hablando también secretismo, mezclando la palabra del Eterno, influenciando a todos aquellos seguidores o creyentes del único Elohim verdadero, para de alguna manera manipular al pueblo, someterlos bajo esas condiciones, ¿no? Mezclando lo que es religión con política, como alguna vez también lo quiso el pueblo de Israel, que clamaba al Eterno pidiéndole un rey como tenían las otras naciones, desechando así el gobierno, ¿no es cierto?, o el sistema teocrático, quien gobernaba en ese entonces. Hoy también lo suplantan por estos personajes políticos que, como el Milei, presidente de Argentina, también él añade muchas de estas cosas, cuestiones que tienen que ver con la religión, y tiene que ver también con cierta manipulación para que la persona creyente ponga la confianza en estos supuestos salvadores, en estos supuestos guías, en estos supuestos inspirados, y así ganar la confianza no tan solo de un grupo, sino de estos creyentes que son en su gran mayoría influyentes en una sociedad. Entonces, la levadura de Herodes busca manipular, busca interesarse por lo propio, guardan, digamos, se protegen a sí mismos, guardando su falsa vida, su falso estatus. ¿Por qué es falso? Porque es algo solamente que nace del egoísmo, del egocentrismo, de la altivez, del orgullo, de la soberbia, el querer mantener ese estatus, como había dicho, ante cualquier, digamos, imprevisto. Entonces, ellos prefieren mil veces congraciarse, guardar lo que tienen, proteger lo suyo, antes que la verdad, antes que la Torah, antes que la influencia del Eterno, ¿no es cierto? Entonces, esto sería como la levadura de Herodes. Tenemos que meditar en esto y ver y darnos cuenta si hay algún tipo de levadura y nosotros estamos realmente interesados en agradar al Eterno, guardando su palabra, guardando su mishvot, guardando sus mandamientos, acatando lo que Él dice. Si estamos interesados realmente en lo que Él dice, o si estamos más prestando atención en lo que el pueblo dirá, en lo que las otras personas dirán de nosotros. ¿Estás tú más interesado en saber qué opinan los demás? ¿O estás interesado en lo que dice el Eterno y en querer agradarle a Él? Ahí vamos a ver ciertos aspectos de esta levadura. ¿Estamos cuidando de poner por obra lo que el Eterno nos dijo que hagamos? ¿O queremos mantener nuestro nivel de vida, nuestro estatus, primero, antes que obedecer al Eterno? Defender nuestros intereses a cuesta de enseñar falsamente, esa es nuestra posición. Es decir, yo prefiero mantener lo que tengo y no perderlo. En cambio, empiezo a manipular la palabra, empiezo a buscar estrategias y pretextos para no obedecerla. Allí puede que haya levadura en nosotros. Así que reflexionemos. Y para terminar, quisiera también argumentar ahora lo que sería la levadura de Herodes. Pero ¿a dónde nos lleva con todo esto de celebrar los panes sin levadura? Estos 7 días, como está escrito allí en Vayikra, capítulo 23, verso 6, que cada uno de estos 7 días debemos comer la porción de matzá. En Shemot, capítulo 12, verso 15, también se nos enseña que debemos comer cada día de estos 7 el matzá. Hoy es el día quinto. Corresponde la porción del matzá, del pan sin levadura. Esto nos lleva allí, 10 en adelante, 10, 11, 12, hasta el 15, nos enseña que el día después del Shabbat, en la fiesta de Bikurim, de las primicias, debemos presentar el grano nuevo. Ese grano nuevo es ya sea la cebada, todo lo que es mies, se entiende que es la cebada, el trigo, el cereal, lo que se ciega, lo que sale, lo que brota de la tierra. Entonces el grano nuevo es lo que tiene que salir, el grano nuevo es lo que se trilla, sale todo lo que es la piel, todo lo seco, y el grano queda. Ese grano luego es molido, y esa molienda arroja harina, de la cual tiene que salir la masa sin levadura, una masa nueva. En 1 Corintios capítulo 5 nos habla de que esa masa somos nosotros, de que no seamos esa masa con levadura, esa altivez, ese orgullo, esa soberbia. No tenemos que tener ese tipo de levadura. Entonces lo que nos enseña la Escritura es que nosotros debemos ser nueva masa, y esa masa tan sencilla con la cual se prepara el matzá, solamente con la harina del trigo nuevo,
con aceite, con agua y con sal. Algo tan sencillo que nos habla de ser sinceros y tener la verdad. Tener la verdad es el Mashiach en nosotros, es el Eterno en nosotros. Entonces, con esas condiciones, presentarnos al Padre como una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de entrega total al servicio de Él. Y la finalidad de todo esto, de este proceso, desde Pesach hasta Hamatzot y hasta Bikurim, el proceso es generar en nosotros esos frutos que hablen de lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. Despojarnos de el Hametz, que sería el pan con levadura. Ahora la diferencia, hago paréntesis, la diferencia entre el lejen se habla primeramente allá en Bereshit, en Génesis, capítulo 3, verso 19, nos habla de que el Eterno, después de que Adán haya transgredido a la palabra de él, el Eterno le presentase las condiciones de las consecuencias, o sea, las consecuencias que acarreaba todo esto, y una de ellas era que Adán iba a tener que sacar el lejen de la tierra con el sudor de su frente. Con el sudor de su frente. Así también nosotros debemos trabajar para sacar el pan. Es el lejen, es el alimento, es el pan con nutrientes. No habla del pan como la harina refinada que hoy consumimos. Y cuando hablamos de refinación, hablamos de un proceso tras otro proceso de refinación que tiene esta harina que se industrializa, que se le agregan químicos, que se le agregan conservantes, etcétera. No tiene nada que ver con la harina que consumimos hoy. Es el lejen de la cual habla la Escritura, es un pan que sacia, es un pan que tiene proteínas, es un pan que realmente alimenta. Con este mismo pan es el que se ofrecía en el lugar Kadosh, en el lugar santo, en la mesa de la proposición. En la mesa de la proposición estaban estos 12 panes, 2 hileras con 6 panes en cada hilera. Estos panes hablaba del matzá, hablaba del pan sin levadura, porque ninguno debía presentarse delante del Eterno ofreciendo pan con levadura. Ninguno. Y de eso se trata todas estas fiestas. De eso se trata esta fiesta en sí, de presentar en la fiesta de Bikurim, de las primicias, de los primeros frutos, lo que estamos entregando hoy. Hoy estamos entregando, dejando atrás la levadura, lo que daña, lo que inflama. La levadura es lo que descompone a la masa. La levadura es lo que fermenta y lo que facilita la putrefacción de la masa. Eso es lo que debemos dejar en nosotros y empezar a generar esos granos, esos frutos, para que esta masa sea nueva. Entonces, en Vayikra, capítulo 23, desde el verso 10, 11 y 12, nos habla de que esa entrega es total. Debemos hacerlo delante del Eterno en ese día, en otra moed, un tiempo establecido para el Eterno, donde debemos darle, mejor dicho, al Eterno esos frutos. Los frutos pueden ser variados. Los frutos, por ejemplo, cuando se habla de la higuera, los frutos que debemos dar para esa higuera son los frutos de pertenecer al pueblo de Israel. Los frutos de pertenecer a un pueblo se da cuando guardamos sus mandamientos, el mandamiento que instituyó el Eterno para que seamos pueblo, por ejemplo el Shabbat. O sea, los frutos de que pertenecemos al pueblo de Israel es porque guardamos Shabbat y muchas otras cosas. Ese es un fruto. El otro fruto es cuando pertenecemos a la vid. Cuando pertenecemos a la vid, empecemos a dar fruto. Y si damos fruto, eso quiere decir que estamos unidos al Mashiach, porque Él es la vid verdadera. Ese tipo de fruto también damos. Otro tipo de fruto es cuando se da en la cosecha de los árboles. Tales frutos habla de nuestra conducta, de la manera de pensar y de dirigirnos en esta vida. Los frutos que damos en este tiempo, en esta época, son de los granos. El grano, como dije, habla de que somos trillados. Y cuando hablamos de trillar es que somos limpiados. Y cuando está ese grano nuevo, estamos para ser molidos. Y somos molidos y somos utilizados para hacer nueva masa. Nueva masa. Así que hoy podamos reflexionar, hacer introspección y darnos cuenta, así como dijo el Mashiach allí en el capítulo 14 de Mateo, observen bien y tengan cuidado de la doctrina de Herodes. Así también como dijo Rab Shaul a Timoteo en el capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que sea esta palabra de bendición, que sea de bendición y de edificación. Shalom.